Voldemort, sin considerar su ética, fue una de las más grandes mentes que ha visto el mundo mágico. También tenía muchas fallas. Era arrogante, no veía más allá de su nariz, jeje, y estaba obsesionado con la inmortalidad. Pero algo que no era un cobarde, alguien que no quisiera asesinar a quienes se metieran en su camino. Asesinó a Burbage en medio de una cena, ordenó el asesinato de Cedric Diggory por estar en el lugar y momento equivocados, y mató a otros sin dudarlo. Incluso cuando algunos de sus más grandes seguidores le fallaban, rápidamente se deshacía de ellos y seguía adelante. Vean lo que le pasó a Colagusano, estrangulado por su propia mano, por haber mostrado piedad por un breve momento. O Severus Snape, asesinado no por traición, sino simplemente porque Voldemort creía que le daría el dominio de la varita de Sauco. Pero con todo esto en mente, hay una persona que Voldemort dejó vivo y que no puedo entender por qué. Horace Slughorn. Hoy vamos a ver por qué Voldemort, quien quizá estaba más feliz de matar que cualquier otra persona, tomó la decisión de dejar a Slughorn con vida. ¿Fue algo calculado, piedad o algo por completo diferente? Veamos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Para comenzar, quiero compartirles por qué Slughorn es un personaje importante. Mientras Slughorn era profesor en Hogwarts, tenía cierto hábito de rodearse con las mentes más brillantes y prometedoras. No solo ser mentor para ellos, sino que era su colección. Construyó una red de estrellas que algún día podrían regresarle el favor. Alguna vez presumió: Gwenack Jones, capitana de las arpías de Holyhead, me da boletos cuando sea que lo deseo. Y como seguro ya saben, Slughorn dio clases en Hogwarts durante la época en la que el joven Tom Riddle llegó al colegio. Y una de las primeras cosas que notó fue lo brillante que era Riddle. Entonces, por supuesto que Slughorn hizo lo que siempre hacía con estudiantes prometedores. Le dio la bienvenida al Club de las Eminencias. Invitar a un estudiante tan brillante al club parece algo obvio, pero también fue un terrible error, porque Riddle tenía toda clase de ambiciones distintas a lo que Slughorn estaba acostumbrado. Con el tiempo, Riddle acorraló a Slughorn con varias preguntas. ¿Qué son los Horrocruxes? ¿Cómo se hacen? ¿Se puede hacer más de uno? Y aunque Slughorn dudó, sabía que responder estas preguntas era algo peligroso, le dio lo suficiente. Le advirtió a Riddle que fragmentar el alma era un acto que iba en contra de la naturaleza, algo que no debería hacerse, pero no se negó a responder. En ese momento, Tom obtuvo lo que necesitaba. Y si bien Slughorn no le dio la idea de crear los Horrocruxes, hizo algo igual de malo. Lo confirmó. Hizo que fuera real. Voldemort nunca se olvidó de eso. Décadas después, cuando Tom ya se había convertido en Voldemort, envió a los mortífagos para reclutar a Slughorn, no para eliminarlo. Pero aunque Slughorn lo evitó y rechazó sus invitaciones, se mantuvo fuera de las garras del Señor Tenebroso, después de que tomara el control de Hogwarts y pusiera mortífagos entre los profesores. El mismo hombre que sabía todo sobre sus Horrocruxes, el gran secreto que lo ataba a la vida. ¿Por qué era Slughorn tan especial? Lo obvio aquí es que Voldemort veía cierto valor en Slughorn, pero si ese es el caso, ¿qué es lo que veía a Voldemort que era tan valioso? Sí, Slughorn era un mago poderoso y tenerlo como aliado no suena para nada a una mala idea, pero no creo que pudiera ofrecer a Voldemort alguna cosa que no tuviera o pudiera conseguir. La mejor oferta de Slughorn sería su dominio de las pociones, pero para cuando Voldemort regresó, ya tenía a Severus Snape, alguien más leal que era igual de capaz que el profesor Slughorn. Entonces, en realidad, Slughorn no tenía algo que aportar desde un punto de vista práctico como para motivar a Voldemort para mantenerlo con vida. Eso me dice que fue una decisión emocional, un destello de humanidad, sentimentalismo o quizá hasta respeto por Slughorn. Algo bastante extraño, ya que esta era la mente de un sociópata. Slughorn no fue perdonado porque fuera útil, tampoco porque no pudiera hacer ningún daño. Se le perdonó en parte porque lo conocía. Slughorn fue el jefe de la casa Slytherin durante la época de Riddle en Hogwarts. Él fue la figura más cercana que tuvo Tom a un padre. Pero lo más importante es que Slughorn fue el primer adulto en la vida de Tom Riddle que en verdad lo vio por lo que era, reconoció lo brillante que era
le dio la bienvenida al prestigioso club de las eminencias y lo trató no solo como un estudiante, sino como alguien destinado a la grandeza. Tom recibía miradas sospechosas de Dumbledore, pero Slughorn lo veía como una promesa y hasta con cierto orgullo. Lo trataba como alguien especial porque en verdad creía que lo era. Y aunque Voldemort era incapaz de amar, no era inmune de sentirse admirado. Valoraba el poder, sí, pero también valoraba ser visto como alguien poderoso. Slughorn no solo temía a Tom Riddle, sino que lo respetaba. Y esa validación temprana perduró. Le ayudó a Voldemort a rodearse de una leyenda. Incluso años antes lo recordaba, pero en lugar de mandar a sus mortífagos para matarlo, intentó reclutarlo. Por lo tanto, hasta cierto punto, debieron haber visto a Slughorn como un potencial aliado, no como una debilidad. También está la parte del estatus sanguíneo. Slughorn venía de una vieja familia de sangre pura, una de los Sagrados 28. Era respetado, tenía buenas conexiones y era una figura social en la clase alta de la sociedad mágica. Más allá del estatus sanguíneo, era Slytherin. Snape es el único Slytherin confirmado que Voldemort mató directamente, y luego parece arrepentirse, aunque sabemos que no. Otros, como los Malfoy, sobreviven a sus fracasos, incluso Draco, quien lo desafía. El patrón aquí es que Voldemort está dispuesto a usar a los Slytherin, manipularlos, intimidarlos, pero rara vez los elimina, a menos de que se conviertan en un obstáculo directo. Y mientras Slughorn mantuviera ocultos sus secretos, no era uno de ellos. Pero considerando todo eso, sospecho que la verdadera razón por la que Voldemort nunca mató a Slughorn es la misma razón por la que fracasó en otros sentidos: su arrogancia. Desde la perspectiva de fuera, Slughorn era claramente la máxima amenaza al régimen de Voldemort y la búsqueda de la inmortalidad. Desde la perspectiva de Voldemort, Slughorn, y solo Slughorn, sabía sobre sus Horrocruxes. El único a quien le contó, aunque sea un poco, de lo que había hecho. Y esto hace que la decisión de Voldemort de dejarlo con vida sea aún más sorprendente. Voldemort construyó la mayor parte de su vida alrededor de la idea de escapar de la muerte. Fragmentó su alma, hizo rituales horripilantes y cometió gran cantidad de asesinatos. Todo por ser inmortal. Y aún así, dejó a una persona viva que podía dejar expuesto todo. Slughorn era la amenaza viviente que podía deshacerse de todo el régimen. Básicamente no mató a Slughorn porque no sentía que fuera necesario. Voldemort no veía a Slughorn como una amenaza. No realmente. Para él, Slughorn era cobarde, vanidoso y, lo más importante, es que estaba asustado. La clase de hombre que escondería la verdad en lugar de afrontarla. Y hasta cierto punto, Voldemort tuvo razón. Slughorn intentó manipular su memoria. Sí se escondió, no habló sobre lo ocurrido. Y Voldemort, cegado por su propio ego, asumió que ese siempre sería el caso. Incluso cuando Harry comenzó a destruir Horrocruxes, Voldemort quedó paralizado. No podía entender cómo es que alguien había descubierto su secreto. Ya ni decir cómo fue que alguien descubrió cuántos Horrocruxes había. Y definitivamente no sospechaba que un simple recuerdo, escondido en la mente de un viejo y nervioso profesor de pociones, era la clave para descubrirlo todo. Porque, para Voldemort, el miedo era más poderoso que la verdad. Y Slughorn, al menos hasta donde sabía, estaba dominado por el miedo. Esto como un todo habla sobre la arrogancia de Voldemort, que podía estar exageradamente preocupado por cuidar sus secretos, pero que también confiaba tanto en su poder que creía que nadie, ni siquiera un hombre que literalmente le entregó los planos para hacer lo que quería hacer, podía detenerlo. Por esta o algunas de estas razones, Voldemort mantuvo a Slughorn con vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Habían pensado en esto? Díganlo en los comentarios y como siempre recuerden, la magia florece solo en almas únicas.